automóviles hacen el mismo trayecto de 572 kilómetros. El automóvil A ha recorrido 5/11 del trayecto, mientras que el automóvil B ha recorrido 6/13 del trayecto. Las preguntas que nos hacen es, ¿cuál de los dos va primero y cuántos kilómetros va recorrido cada uno? Para resolver este ejercicio debemos multiplicar 572 por 5/11 que ha recorrido el carro A. 572 por 5 da igual a 2860. Y colocamos el mismo denominador, que es 11. Esto lo dividimos y nos va a dar 260 kilómetros. Eso quiere decir que el carro A ha recorrido hasta ahora 260 kilómetros. Hacemos el mismo procedimiento con el carro B, es decir, multiplicamos 572, que es la cantidad del trayecto, por 6/13, que es lo que ha recorrido el carro B hasta ahora. 572 por 6 es igual a 3432. Entre el denominador, que es 13. Si esto lo dividimos, nos va a dar 264 kilómetros. Eso quiere decir que el carro B ha recorrido hasta ahora 264 kilómetros. A esto respondemos, ¿cuál de los dos va primero? El carro B, porque ha recorrido 264 kilómetros del trayecto. Y el carro A nada más ha recorrido 260 kilómetros. Y la segunda pregunta que nos hacen es ¿cuántos kilómetros va recorridos cada uno? El carro A ha recorrido 260 kilómetros, mientras que el carro B ha recorrido 264 kilómetros. El siguiente ejercicio nos indica que debemos calcular qué fracción de la unidad representa cada uno de los enunciados. La mitad de la mitad. ¿Cómo sabemos cuál es la mitad de la mitad? Para eso debemos representar en fracción la mitad, que sería un medio, entre 2 para saber cuál es su mitad, y eso es igual a un cuarto. Eso quiere decir que la mitad de una unidad es un cuarto. En el siguiente nos indican la mitad de la tercera parte. Para saber cuál es la mitad de la tercera parte, tenemos que representar en fracción una tercera parte, que es un tercio. Y eso entre 2, para saber cuál es su mitad. Y eso es igual a un sexto. Eso quiere decir que la mitad de la tercera parte de una unidad es un sexto. Ahora, la tercera parte de la mitad. Representamos la mitad en fracción, que sería un medio, entre 3, para saber cuál es su tercera parte. Y eso es igual a un sexto. Eso quiere decir que la tercera parte de la mitad de una unidad es un sexto. Y por último, la mitad de la cuarta parte. Para eso representamos una cuarta parte, que sería un cuarto en fracción, entre 2 para saber cuál es su mitad. Y eso es igual a un octavo. Eso quiere decir que la mitad de la cuarta parte de una unidad es un octavo.
Y así resolvemos ese ejercicio. En el siguiente ejercicio nos indican que Elena va de compras con 180 euros y se gastó 3 quintos. La pregunta formulada es ¿cuánto le queda? Entonces, los datos es 180 euros, que sería el dinero inicial, y se gastó 3 quintos. ¿Cuánto dinero le queda al final? Eso ya lo veremos. Para resolver este ejercicio necesitamos multiplicar 180 euros por 3 quintos. Entonces multiplicamos 180, que es el dinero inicial, por 3 y nos daría 540. Y colocamos el mismo denominador, que sería 5. Esto lo dividimos y nos da 108. Ahora, para saber cuánto dinero sobró, necesitamos restar 180, que es la cantidad de dinero inicial, 180 euros, menos 108, que es la cantidad de dinero que se gastó. Y eso es igual a 72 euros. Eso quiere decir que a Elena le quedaron 72 euros. En el siguiente ejercicio nos dicen que un sastre ha empleado 3 metros de tela y le sobraron 7 quintos de metro de tela. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la cantidad de tela inicial? Para saber eso, tenemos que hacer una suma de fracciones. Es decir, colocamos 3 quintos, que es la cantidad de metro que usó, más 7 quintos, que es la cantidad de metros de tela que le sobró. Entonces, 3 más 7 entre 5, que es el mismo denominador. Y eso nos da 10 quintos. Eso lo dividimos y nos da 2 metros. Eso quiere decir que la cantidad de tela que había al principio eran 2 metros.